Buenos ¿Cómo días. está? Buenos días. Y aquí vendría la primera estrategia que seguiría el gobierno mexicano, la diversificación de mercados turísticos. Nos interesaría mucho la acción del turismo chino, pero en general el turismo asiático. Yo creo que hablando jerárquicamente, la estrategia sería precisamente el turismo asiático como primer lugar, en segundo lugar el turismo europeo, en tercer lugar el turismo del Medio Oriente y en cuarto lugar el turismo latinoamericano. Yo creo que esos serían nuestros mercados en ese orden y en esa jerarquía. Entonces, hay que poner atención en esta situación, ¿no? Pero principalmente respecto a las políticas turísticas, tenemos un cierto esquema. ¿Qué sería la opinión o el trabajo, básicamente, con respecto a estas políticas? Sí, de hecho, es una pregunta posterior, que vamos a hablar ampliamente de la política turística nacional. Entonces, eso nada más es un sondeo en el análisis del diagnóstico de cómo podrían estar las estrategias, ¿no? Pero lo dejamos para después, para ya hablar más detalladamente sobre estos puntos. Bueno, entonces, China, podemos decir que fue el primer país que empezó la pandemia, fueron Sí. los infectados y de ahí para todo el mundo, ¿no? Pero también ahorita China es el país que ya está recobrando su actividad económica y también la actividad turística. Los chinos ya están precisamente reactivándose en el turismo, ya empezaron, y nosotros apenas estamos subiendo esa línea, ¿no? de infectados y de muertos. Y eso nada más lo hago para un punto de comparación, ¿no? En cuanto a empleos, un estimado nos dice que se generan más de 300 millones en el mundo, hablando turísticamente. En México los cálculos son de alrededor de 4.4 millones de empleos que genera la actividad turística. Es muy considerable. 4.4 millones siento que es notorio, es una gran ventaja para México y para la población mexicana la contribución del turismo. Sin embargo, también los analistas ya nos están mencionando que se van a dar tremendas bajas en los empleos turísticos. Empleos. Unos ya están hablando de cantidades, por ejemplo, el Consejo Mundial ya habla de 80 millones, la Organización Mundial de Turismo ya está hablando de 120 millones de pérdidas de empleos. Para México se están hablando ya también de muchos miles de empleos que se van a perder. Entonces, ese es el análisis en cuanto a la variable de empleos. Entonces, hay una estimación promedio de 100 millones de empleos en pérdidas, como lo había mencionado, un cálculo muy conservador, pero tenemos cantidades hacia arriba y también hacia abajo, ¿no? Y es de mencionarse que 1 de cada 10 empleos del mundo lo da el turismo, ¿sí? Entonces, es también significativo. También un análisis que nos arroja estos datos internacionales es el siguiente: 4 de cada 5 turistas que viajan lo hacen en su propia región. Es decir, hay otro elemento para una estrategia. El turismo más abundante en el mundo se da Local. regionalmente. Entonces, hay que aprovechar esa situación, ¿no? Estamos hablando de países cercanos, ¿sí? Porque ahí viene otra cuestión importante más adelante de ver lo nacional, lo regional y lo local. ¿De acuerdo? Entonces, el crecimiento del turismo mundial en 2019 fue alrededor de 4%, pero para este año se calcula también en menos 2%, en menos 3% y otros hasta en menos 4%. Ok, entonces, la actividad turística hoy por hoy es la tercera actividad económica mundial, según estos análisis internacionales, y el turismo en México también se ha ubicado en ese sitio. Ok, entonces en nuestro país el turismo aporta el 8% al PIB nacional, y en este año también bajará considerablemente este porcentaje, de acuerdo a las cifras que hemos manejado anteriormente, ¿no? Hasta España, que tiene alrededor del 15% en contribución al PIB, también se va a ver bastante afectado en este renglón, ¿sí? Entonces, estos análisis, esos diagnósticos del sector turismo nos sirve precisamente para ir viendo en las siguientes preguntas
algunas respuestas. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es respecto al modelo turístico nacional. Pero antes está la de políticas turísticas, si no me Ajá, políticas acuerdo. turísticas, ok. Empecemos pues con la de políticas turísticas. ¿Está bien? Sí, sí. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer en las políticas turísticas en México? Para empezar, soy de los que estoy proponiendo de hace algún tiempo para acá que el turismo debe ser una prioridad nacional, porque por décadas el discurso oficial siempre ha sido que el turismo es una prioridad nacional, pero en los hechos no aparece el turismo como una prioridad nacional. ¿Es cierto? ¿Sí? Entonces, ya debe ser considerado el turismo por nuestra autoridad y sobre todo este nuevo gobierno de la cuarta transformación, que el turismo sea una prioridad nacional. Y para que sea una prioridad nacional, debemos ver cambios sustantivos en el presupuesto, en inversiones y hasta en el tamaño de la Secretaría de Turismo, porque es una de las secretarías más pequeñas, tanto en personal, en instalaciones y en presupuestos. Y para estas alturas es necesario también que ya tengamos, cabe mencionar que no se ha publicado el Plan Nacional de Turismo, que corresponde a este gobierno, y a estas alturas pues, ya se debe contar con ese documento rector, que es precisamente el que nos va a decir las políticas, los objetivos, las estrategias, y que va a mencionar inclusive presupuestos, va a mencionar todas las actividades que se requieren en el sector. Y precisamente necesitamos ese Plan Nacional de Turismo ya publicado y que ya esté trabajándose. Y otra de las propuestas en la actualidad que va de la mano con esta propuesta que se ha hecho desde hace un tiempo y sobre todo con la contingencia actual, es que precisamente se requiere un plan nacional de contingencia en el turismo por esta cuestión de la pandemia que estamos sufriendo y que precisamente en ese plan se verán todas las políticas, los presupuestos, las estrategias, acciones que se deben tener para salir adelante de esta contingencia, ¿no? ¿Qué deben contener estos planes? Pues deben contener, aparte de lo que la metodología nos dice, de enfoques teóricos, metodológicos, técnicos, debe contener precisamente modelos turísticos nacionales que se están trabajando. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo turístico que se está trabajando en la actualidad y cuál sería un modelo turístico nacional que sería conveniente para nuestro país? Y todo se supone que debe hacerse en forma democrática, en forma transparente, participativa, con todos los actores del sector turístico. ¿Es correcto? Otro punto que debe tener nuestra política turística es una actualización, es una aplicación de la normatividad turística. Debemos contar con leyes, reglamentos y certificaciones de altura, precisamente que normen nuestra actividad turística, que orienten hacia dónde se está trabajando y todos los aspectos que se pueden realizar y que no se pueden realizar, ¿no? Entonces, debe contemplarse estos aspectos básicos dentro de esa política turística de vanguardia. Y propuestas más concretas son las siguientes para una adecuada política turística en México. Estamos proponiendo de hace un tiempo para acá la creación de un Consejo Nacional de Turismo que precisamente que ayude al desarrollo turístico de México, entre otras cosas. La creación de un Instituto Nacional de Calidad y Certificación Turística que maneje todos los aspectos de la calidad en las empresas turísticas, en todos los servicios turísticos y también todos los aspectos de la certificación turística. A estas alturas creo que es muy necesario de un Centro Nacional de Investigación Turística. De hecho, las universidades tienen sus departamentos, sus centros de investigación, pero lo ideal es que México tuviera un Centro Nacional de Investigación Turística, precisamente donde se trabajen áreas y líneas de investigación prioritarias y donde se genere conocimiento turístico para la solución de problemáticas en el sector turístico.
sería estupendo tener un Centro Nacional de Investigación Turística en nuestro país. Ahora, esto sería lo ideal, ¿no? Pero poniendo en consideración lo que es en sí la política turística actual, nos basaríamos en que tenemos estas limitantes, ¿no? Independientemente de la propuesta, el plan actual político en primera instancia respecto a la pandemia todavía no ha sido planteado como tal. Están tomándose medidas emergentes y eso también habría que mencionarlo, ¿no? Desafortunadamente no hay situaciones previas que nos hayan preparado para esta situación, tanto en el sector turístico como en otros. De hecho, maestra, se carece todavía del Plan Nacional de Turismo de este gobierno. Así es. Ya a estas alturas, pues ya debe de estar, ¿no? La otra situación es esta, de tener ya un plan nacional de contingencia donde aborde todos esos aspectos. Pero si no tenemos todavía el general, el que nos orienta siempre, cada sexenio, cada gobierno, pues todavía se ve con mayor dificultad, ¿no? A pesar de que en diversos medios lo estamos solicitando, y a través de la revista Turismo y Ciencia, con los teóricos alternativos, y en diferentes foros ya estamos haciendo esta petición, pero pues todavía no se llega. Pero esos puntos son parte precisamente de esa política que debe tener en México para un buen desarrollo turístico. Por ejemplo, la creación de una Universidad Nacional de Turismo sería estupenda. Tenemos escuelas, tenemos universidades que de alguna forma contienen la carrera, pero no hay esa universidad nacional por la importancia del turismo, una universidad única para el turismo y que maneje algunas licenciaturas, tal vez 5 o hasta 10 licenciaturas a la vez, ¿no? Sería estupendo como una política turística de México de vanguardia. Y considero que esos aspectos en lo general serían los más importantes dentro de lo que se debe contemplar en la política turística de México. Podríamos ir al inicio de la tercera pregunta que nos atañe el día de hoy, para mencionar, por ejemplo, ¿qué podemos decir de un modelo alternativo? ¿Cuál sería el modelo en sí que podríamos trabajar para nuestro turismo nacional? Y sus perspectivas, por supuesto. Ok, pero antes de hablar del modelo alternativo, es conveniente hablar del modelo turístico prevaleciente. Okay. ¿Cuál es el modelo turístico que tenemos? Ese modelo turístico que tenemos se llama el modelo industria turística, el modelo industrial, el modelo económico. Sí. Es un modelo que se viene trabajando desde fines del siglo XIX. Genial. Y durante el siglo XX, en la mayoría del siglo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló, se dinamizó mucho este modelo de la industria turística. Y en la actualidad, pues está vigente y es el más importante. ¿Pero en qué consiste este modelo? Pues consiste en lo siguiente. Tiene unos principios básicos. Por ejemplo, uno de ellos es la rentabilidad económica. Es el principio más importante de este modelo industrial. Te interesa, persigue, tu propósito son los beneficios económicos, las ganancias, el negocio turístico, la rentabilidad, ¿sí? Como objetivo principal no le interesa los aspectos ambientales ni humanísticos. Simplemente... O el propio tipo de turista que se puede potenciar, ¿no? También, que ese sería otro... Este modelo es muy clarísimo en esos aspectos. Su principio más importante es la rentabilidad económica, los beneficios económicos. ¿De acuerdo? Hay Maestro, algo a acotar. Se están ya terminando los 45 minutos de tiempo y pues bueno, nos quedan todavía 8 preguntas por trabajar. Me gustaría citar nuevamente y esperar a nuestro auditorio también para que se reúna en una próxima sesión que estaremos proyectando para ustedes y convocándolos también, por supuesto, ya en fechas próximas. ¿Le parece bien? Excelente. Sí, perfecto. Pues, llevamos pocas preguntas. Hay mucho por hablar en estas... Es para hacer varios eventos de este tipo, ¿no? Exactamente. Se lo agradezco mucho. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Entonces, en breve tendremos también esta nueva invitación que es cordial y atenta para estar con nosotros. Yo soy Norma Araiza. Muchísimas gracias por su presencia. Hasta pronto. Muy bien, gracias y hasta luego.